Buenas noches con todos ustedes, hermanitos del programa de la catequesis familiar. Les damos la cordial bienvenida y bueno, esperando esta noche también a esta semana de formación que se ha ido programando este día en especial, continuando con la presentación del directorio para la catequesis. Y bien, tenemos aquí la presencia de nuestra hermana Luz Binda. Bienvenida, hermana, para continuar con el capítulo 7 de esta noche. Gracias, Carito. Volvemos a reencontrarnos en esta serie de presentación un poco de los temas del directorio del directorio para la catequesis. Y es una alegría volver a encontrarnos y también seguir formándonos, o al menos conociendo un poco, ¿no? Cuáles son las propuestas, los temas de este directorio que es tan precioso para nosotros de catequesis familiar. Bueno, hemos ido haciendo un camino y hoy retomamos el camino hasta llegar al último capítulo. Estamos con el capítulo número 7, ¿verdad, Carito? Y, Es y correcto, es la hermana. metodología en la catequesis. Entonces, vamos a empezar. Vamos un poco viendo cómo nos invita el directorio para la catequesis sobre la metodología. La metodología en la catequesis. Si partimos de nuestra realidad, podemos ver, ¿no? Que también como catequesis familiar tenemos una metodología y los que nos escuchan o los que nos escucharán se darán cuenta cuál es nuestra metodología. Tenemos, tenemos la metodología de la revisión de vida como catequesis familiar, pero hoy vamos a tratar un poco sobre la catequesis y la metodología en modo general. El primer punto del directorio de este capítulo nos habla sobre la relación contenido-método. Ciertamente, ¿no? El método tiene que ir en sintonía con todo el contenido que nos ofrece la fe. El misterio de la encarnación inspira la pedagogía de la catequesis. La encarnación. Podemos ver, ¿no? En el Evangelio de Juan, cómo el verbo, la palabra, se hace carne y pone su morada entre nosotros. Y esto es propio la inspiración pedagógica de la catequesis, que tenemos que proponer una transmisión de la fe que se encarne primero en la vida de las personas y también que se encarne dentro del pueblo de Dios, de la comunidad eclesial. Esto también tiene sus implicaciones para la metodología de la catequesis, este proceso, este misterio de la encarnación, que debe referirse a la palabra de Dios y al mismo tiempo asumir los casos auténticos de la experiencia humana. Dos puntos importantes, que se refiere a la palabra de Dios y al mismo tiempo la experiencia humana. La palabra de Dios se encarna en la experiencia humana, porque la palabra de Dios es concreta, es viva, es eficaz. ¿Cuándo se encuentra, cuándo se encuentra la palabra de Dios con la experiencia humana, con la persona? Transforma la vida, transforma la realidad. Por eso se trata de vivir la fidelidad a Dios y al hombre, para evitar cualquier oposición o separación o neutralidad entre el método y el contenido. Esto es importante porque se trata de vivir esta fidelidad a Dios y al hombre, para no hacer separaciones entre método y contenido. Tienen que ir juntos, porque el método tiene que expresar el contenido. El contenido de la catequesis, siendo objeto de la fe, no puede someterse indiferentemente a cualquier método.
pero requiere que refleje la naturaleza del mensaje evangélico con sus fuentes y que considere también las circunstancias concretas de la comunidad de la iglesia y de los bautizados. Aquí hay algo importante. ¿Por qué? Nos invita a que el método tiene que reflejar el mensaje evangélico. No es cualquier método. El método tiene que estar en sintonía con el mensaje evangélico, que refleje, que comunique, que transmita el mensaje evangélico a las comunidades eclesiales y a todos los bautizados. Por eso, contenido y método tienen que ir juntos de la mano para transmitir la fe. No hay un solo método en la catequesis o no hay un método que es mejor que todos. No, hay una pluralidad de métodos, una pluralidad de métodos, pero que todos nos llevan hacia un solo objetivo, que es transmitir la fe, que es, digamos, el objetivo de todos los métodos es lograr evangelizar, lograr hacer una catequesis más fecunda, que llegue a tocar la vida de las personas. Por eso, la iglesia no nos dice solo este método es para la catequesis. Hay diferentes métodos, una pluralidad que enriquece, como dice San Pablo, ¿no? Muchos han recibido diferentes carismas, dones, y ahí el Espíritu Santo es el que va impulsando y hace nacer los métodos para evangelizar, para catequizar al pueblo de Dios según su tiempo también y según un lenguaje. La Iglesia, manteniendo viva la primacía de la gracia, siente con responsabilidad y pasión educativa sincera la atención a los procesos catequísticos y al método. Importante. Manteniendo viva la primacía de la gracia. La gracia está por encima de cualquier método que uno utilice para la catequesis. La gracia tiene la primacía en todo. Por eso, esta atención, esta responsabilidad, ¿no? De tener en cuenta los procesos catequísticos para luego promover un método que pueda transmitir los contenidos de fe. Esto es importante. La catequesis no sigue un método único. Está abierta a valorar diferentes métodos, confrontándose con la pedagogía y la enseñanza, y dejándose guiar por el Evangelio para reconocer la verdad del ser humano. Esto es fantástico. La iglesia es sabia, es muy sabia, nuestra madre iglesia. Y nos dice, ¿no? No sigue un solo método, está abierta a valorar los diferentes métodos, pero siempre con esta vigilancia de confrontarnos con una pedagogía y la enseñanza, pero que nace y se deja guiar por el Evangelio. El Evangelio es el que también nos ayuda a encontrar los métodos más cercanos a transmitir la fe. Porque si nosotros vemos el Evangelio, ¿no? Como Jesús también utiliza una pedagogía, como Jesús eh, transmite, comunica el reino de Dios a través de parábolas. Entonces, nuestra fuente principal y nuestra inspiración es el Evangelio. Porque eso también, así como Jesús utilizó las parábolas para llegar al pueblo de Dios y hacer también reconocer la verdad de ser hijos de Dios, la misma cosa para nosotros como catequistas, dejarnos guiar por el Evangelio para reconocer la verdad del ser humano.
A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos carismas al servicio de la palabra de Dios han generado diferentes caminos metodológicos, signo de vitalidad y riqueza. La edad y el desarrollo intelectual de los cristianos, su grado de madurez y espiritual, de madurez eclesial y espiritual, y muchas otras circunstancias personales piden que la catequesis adopte diferentes métodos. Esto es importante, ¿no? Aquí se necesita también una apertura de qué, de la mente y del corazón. ¿Por qué? No todo método, no todo, digamos, no todo método tiene que ser igual para un niño, para un adolescente o para un adulto. Es necesario también ver qué método, cómo podemos llegar más a los niños, a las personas que tienen una madurez eclesial y espiritual y a los que recién están empezando en este itinerario de la fe. Respetar estos procesos, conocer a la persona, en qué punto de su vida de fe está. Nosotros aquí a veces cometemos el error de decir, bien, hacemos una catequesis igual para todos, pero nos olvidamos de ver que cada persona tiene un proceso diferente, tiene una madurez espiritual eclesial diferente uno del otro, porque puede ser que una persona tiene una madurez eclesial y espiritual y la otra recién está empezando. Digamos, es como que la iglesia nos está invitando a tener esta sensibilidad, esta atención de acompañar poco a poco al pueblo de Dios a que vaya haciendo este proceso a través de un método que es de iniciación, ¿no? A los que recién están empezando. Digamos, ¿qué método utilizamos para los que están empezando en en este camino de la fe? Debido a que la Iglesia no tiene un método propio para el anuncio del Evangelio, es necesario un trabajo de discernimiento para examinar todo y adoptar lo que es bueno. Esto es importante, el discernimiento. El discernimiento para ver qué método podemos utilizar y que ayude también a que, a que los cristianos puedan crecer en su fe. Esto es sumamente importante, ¿no? Ver ver qué método es más apropiado para anunciar el Evangelio. Y para eso es necesario el discernimiento, para adoptar cuál es lo mejor. En la catequesis, como se ha hecho varias veces en la historia, se pueden valorar caminos metodológicos más centrados en los hechos de la vida o más orientados al mensaje de la fe. Eso depende de las situaciones concretas de los sujetos de la catequesis. Aquí es importante, ¿no? Vamos a poner un ejemplo para nosotros que lo vivimos en catequesis familiar, es el método de la revisión de vida. Aquí el directorio nos dice, ¿no? Hay métodos centrados más en los hechos de vida. Nosotros en catequesis familiar partimos del ver que partimos de nuestra realidad, de hechos de vida. Y después vamos con iluminar, que es la palabra de Dios que ilumina la realidad. Y esto, viendo la palabra de Dios que ilumina la realidad, nos compromete a evangelizar, a hacer buena noticia para los demás. Por eso, la misión, el actuar. Y es muy bonito porque cuando preparaba este capítulo decía, ¿no? Nosotros como catequesis familiar tenemos esto, partimos de los hechos de vida, que es un poco el testimonio. Y el centro de nuestra catequesis también es la palabra de Dios, ¿no? Y esto depende también de las situaciones concretas de los sujetos de la catequesis. Digamos, hay otros métodos que lo vamos a ver. El segundo punto es un poco la experiencia humana. El segundo punto es la experiencia humana, que es parte constitutiva de la catequesis, tanto en su identidad como en su proceso, así como en su contenido y método, porque no es solo el lugar
en el que resuena la palabra de Dios, sino también el espacio en el que Dios habla. Esto es bellísimo, la experiencia humana, porque Dios habla, Dios dona su palabra en nuestra humanidad. La palabra de Dios hizo su morada entre nosotros y habitó entre nosotros. Quiere decir, ¿no? Esta experiencia humana es propio constitutiva de la catequesis. Y tanto en su proceso y contenido. Y me encanta porque la experiencia humana es el espacio teológico donde Dios se revela. Es el espacio donde Dios habla en nuestra humanidad, en nuestro ser pueblo de Dios. Es allí. Ejemplo, ¿no? Nosotros, en nuestra experiencia, los que están escuchando, pueden hacer memoria de esto. Cuando Dios habla, habla en nuestra historia personal, habla en nuestra vida cotidiana, nos habla en nuestra propia realidad, en nuestro propio ser, nuestra experiencia humana, en todo lo que compete, lo que somos humanos, ¿no? Nuestra parte corporal, espiritual, nuestra psique. En todo esto habla. Por eso, al inicio en el primer punto, ¿no? Cuando se habla sobre la relación contenido-método, propio el primer punto, dice, el misterio de la encarnación es el que inspira esta pedagogía, porque es la experiencia, en la experiencia humana es donde Dios se revela. Esto es fundamental para nosotros. La experiencia de las personas o de la sociedad en su conjunto debe abordarse con una actitud de amor, acogida y respeto. Cada vez que nosotros, como agentes pastorales, nos acercamos a las demás personas o a una cultura, a una sociedad, a un pequeño grupo también, ¿no? En su conjunto debe abordarse con una actitud de amor, acogida y respeto. Esto es lo que hace Dios con nosotros. ¿Cómo Dios se acerca a tu vida? ¿Cómo Dios habla, se comunica contigo? De este modo, con amor, acogida y respeto. Dios no impone, sino que Dios propone. Es así. Nosotros también, esas mismas actitudes, ¿no? De tener amor, acogida y respeto por la otra persona, por su cultura, por su grupo, que después poco a poco se puede proponer. Dios actúa en la vida de cada persona y en su historia. Y aquí la pregunta para los que me están escuchando, ¿no? Hacer memoria de cómo Dios actúa en tu historia personal, en tu historia de familia y también, si nosotros queremos ponerlo en más amplitud, en la historia de nuestro pueblo y en la historia de salvación. Y el catequista, inspirado por el estilo de Jesús, se deja interpelar por esta presencia. Por eso, ¿no? Nosotros como catequistas estamos llamados ¿a qué? A dejarnos interpelar por Cristo. Me encanta lo que el Papa Francisco escribía en Evangelio Gaudium, la alegría del amor. Hablaba sobre esto, decía, ¿no? Les invito a renovar el encuentro con Dios todos los días. Es como renovemos, encontrémonos con Cristo todos los días, porque Él nos dará la alegría. Y es lo mismo que nos dice, ¿no? En este punto sobre la experiencia humana, que Dios actúa en cada persona y en su historia. Porque nuestra historia, la historia que cada uno tiene, es una historia sagrada. Es una historia que tiene las huellas de Dios.
que Dios continuamente va hablando, va salvando nuestra historia. Nuestra historia personal está dentro de toda la historia de salvación. Y en Dios nada va perdido. En Cristo, toda nuestra experiencia, toda nuestra historia puede ser salvada. Y el catequista, inspirado por el estilo de Jesús, se deja inspirar por esta presencia. Esto es importante, ¿no? Dejarse inspirar por el estilo de Jesús. Ser catequistas que nos dejamos inspirar por el estilo de Jesús. Cómo Jesús estaba con sus discípulos, cómo Jesús estaba con la gente, cómo también anunciaba el reino de Dios, pero también denunciaba lo que no estaba bien. Cómo Jesús acoge, es misericordioso con los demás. Es un estilo propio de Jesús que nos invita el directorio para la catequesis de tener este estilo. Y para eso nosotros tenemos que empaparnos del Evangelio para conocer a Jesús. Tenemos que enamorarnos de este Jesús para ir poco a poco adquiriendo el estilo de Jesús. Jesús en su anuncio del reino busca, encuentra y acoge a las personas en sus situaciones concretas de la vida. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí presentes hemos sentido, ¿no? Cómo Jesús ha salido a nuestro encuentro, cómo Jesús nos ha acogido en las situaciones más dramáticas que hemos tenido o también en las situaciones más felices que hemos vivido. Pero ahí es cuando Jesús nos busca, nos encuentra y nos acoge. Y la misma experiencia que tenemos nosotros con Cristo, también podemos comunicar a a las demás personas. Imagínense, si Dios ha tenido tanta misericordia con nosotros, al menos nosotros un poquito de misericordia podemos tener con los demás, porque nos hace recordar que por primeros nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Entonces nos hace misericordioso con los demás. Si hemos sido acogidos por Dios, acogidos, amados profundamente por Dios, también tendremos estas mismas actitudes con los demás en situaciones concretas de la vida, en las situaciones concretas donde estamos, porque Dios no habla solo cuando vamos a rezar, también habla en las situaciones donde uno está trabajando, donde uno está con la familia, también en los momentos de dificultad, ahí también sigue hablando Dios, en todas las situaciones, porque Dios está presente 24/7, no solo en ciertos momentos, está presente en todo. También en su enseñanza parte desde la observación de los acontecimientos de la vida y de la historia, releyéndolos con una óptica de sabiduría. Aquí está, ¿no? Ejemplo, nuestro método de catequesis familiar, ver la realidad. La palabra es la que ilumina la realidad. Ejemplo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús parte de los acontecimientos de la vida y de la historia, pero hace una relectura, interpreta con una óptica de sabiduría. La experiencia humana en las parábolas de Jesús se ve claramente como un punto de partida, partiendo de los hechos y vivencias conocidos por todos, provoca en los interlocutores interrogantes e inicia en ellos un proceso interior de reflexión. Jesús, cuando utiliza sus parábolas, ejemplo, algo más conocida, ¿no? La parábola del sembrador.
La parábola de San todos lo conocemos. De un modo a otro, para su tiempo de Jesús, todos sabían que era un sembrador. Utiliza la parábola porque sabe que es el lenguaje que el pueblo de Dios, que los más pequeños, que los sencillos que están escuchando lo van a entender para revelar algo más grande, para revelar algo trascendental, para revelar cómo Dios actúa en la persona y en su pueblo. Es como que hace comparaciones, ¿no? Con las vivencias humanas, compara el reino de Dios y la escucha de la palabra de Dios. Y es importante, ¿no? Como vemos también Jesús en los evangelios, como él parte de vivencias conocidas por todos. Y esto es lo que provoca interrogantes. Y ahí es cuando inicia un proceso interior de reflexión. También preguntarnos nosotros, ¿no? Cuando damos nuestra catequesis, en las personas que nos escuchan o que damos catequesis, ¿surgen interrogantes? Nuestro pueblo de Dios, nuestras familias, se interrogan después de que se anuncie la buena noticia o de un encuentro, se interrogan, siguen buscando, siguen un proceso interior de reflexión o solo damos nuestra catequesis y basta. Por eso, ¿no? Qué importante es buscar de tener el estilo de Jesús, ir poco a poco buscando de tener este estilo de Jesús, que parte desde la realidad de las personas, de la realidad concreta, de las situaciones concretas, para después anunciar el reino de Dios. La catequesis, siguiendo el ejemplo de Jesús, ayuda a iluminar e interpretar las experiencias de la vida a la luz del Evangelio. Para nosotros en catequesis familiar sería el iluminar. El ser humano de hoy experimenta situaciones fragmentarias de las que él mismo lucha por captar el sentido verdadero. Sí, estamos en una época, ¿no? Donde se hace experiencia de un mundo fragmentado, pero también muchas veces de la persona que vive dividida. Ejemplo, ¿no? Y yo pienso una cosa, mi corazón siente otra cosa y hago otra cosa. Es como que no estamos orientados hacia, hacia Dios o tampoco estamos unificados como persona. ¿Quién da solidez a nuestra vida? Esto, esto es lo que nosotros también experimentamos. A veces sentimos que tengo un pensamiento, mi sentimiento es otra cosa, se direcciona hacia otro lado y después actúo de otro modo. Y esto no solo como personas, también nuestra fe puede ser así. Puede ser que yo tengo una fe que digo, bien, es una fe intelectual, pero mi vida dice otra cosa. Sino tiene que ir unificado, ¿no? Fe y vida es una sola cosa, porque nosotros vivimos nuestra fe con nuestra totalidad. Y esto, digamos, hacemos experiencia, pero también es una lucha, ¿no? De hoy en día, de la lucha del sentido de vida, el buscar el sentido de la vida. Ello puede incluso conducir a una vida separada entre lo que se cree y lo que se vive. Bueno, yo creo que, digamos, yo creo cuando voy a la iglesia, pero cuando voy a mi trabajo, ya no tengo la fe. Sí, bueno, lo dejo. No, es una sola. La fe es una sola. Lo vives en tu vida. Fe y vida van juntos.
no hay separación. La relectura de la existencia con ojos de la fe le ayuda a tener una mirada sabia e integral. Una relectura de la existencia, ¿no? Hacernos la pregunta, ¿quién es el que da consistencia a mi vida? Es Cristo, que me ayuda a unificar mi vida, a integrar mi vida. Y también leer las situaciones, releer las situaciones que nos pasan, que vivimos con ojos de fe. Los creyentes, nosotros como cristianos, tenemos esta gracia, tenemos la bendición de releer, interpretar lo que vivimos, las situaciones difíciles, pero también las alegrías con ojos de fe. Y esto nos ayuda a tener una mirada sabia e integral de la vida y de la realidad. Jesús utiliza las experiencias y situaciones humanas para señalar realidades trascendentes y al mismo tiempo indicar la actitud que se debe seguir. Al explicar los misterios del reino, recurre de hecho a situaciones cotidianas de la naturaleza y de la actividad humana. Hay ejemplo, decía, ¿no? Sobre las semillas, sobre el comerciante en busca de un tesoro, el padre que prepara la fiesta de bodas de su hijo, estas parábolas ya conocidas por nosotros. El tercer punto, que esto es bellísimo, es la memoria. La memoria. Hablando de la memoria, que es una dimensión constitutiva de la historia de la salvación. El pueblo de Israel es invitado a mantener vivos sus recuerdos, a no olvidar los beneficios del Señor. Esto, digamos, cuando uno estudia un poco el Antiguo Testamento, es, es muy bonito porque el pueblo de Israel, que ha hecho esta experiencia de exilio, que ha hecho esta experiencia de pasar de la esclavitud a la libertad, esta experiencia de pasar el mar rojo, ¿no? El ser salvados por Dios, hace que tengan una memoria viva. Digamos, recuérdate quién te sacó de la esclavitud. Recuerda, ten memoria. La memoria es el que nos mantiene anclados en Cristo, anclados en Dios. Ejemplo, la memoria es viva. Eh, digamos, todos tenemos una experiencia fundamental que nos ha marcado nuestra relación con Dios. Cuando nosotros lo recordamos, hacemos memoria, evocamos el evento, evocamos la experiencia, porque es una experiencia viva, que cuando tú le recuerdas, lo recuerdas con gratitud, pero también le recuerdas como algo que te ha salvado, que te ha dado la vida. Por eso el pueblo de Israel no está invitado a mantenerse vivos sus recuerdos de la salvación de Dios, que ha sido Dios el que les ha sacado de la esclavitud, que les ha sacado de Egipto, a no olvidar los beneficios del Señor. No olvidemos que lo que somos y tenemos y vivimos nos viene de Dios, porque de Dios hemos nacido. Se trata de guardar en nuestro corazón los acontecimientos que testimonian la iniciativa de Dios, que a veces son difíciles de entender, pero que se perciben como acontecimientos salvadores. Ejemplo, María, ¿no? María sabe guardar todo en su corazón. Aquello que no entendía María lo guardaba en el corazón, pero lo meditaba, no lo dejaba olvidado, no, lo meditaba. Y miren, una de las cosas para el pueblo de Israel, pero también para nosotros,
para nosotros, el pecado es olvidarse de lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho por nosotros. Cuando el pueblo de Israel creaba sus ídolos, cuando se olvidaba que quien les había sacado de la esclavitud era Dios. El pecado hace esto, que nosotros nos olvidemos que somos hijos de Dios, que es Dios el que nos ha salvado. Cuando nos olvidamos que nuestra salvación viene de Dios. Por eso, la memoria nos hace estar vivos y decir, como dice San Pablo, ¿no? Si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Entonces, esto es importante. ¿Qué quiere decir? Que la memoria nos mantiene en esta relación continua con Dios. Mientras que si nos olvidamos de eso, podemos crear, lo conduce de nuevo a la primacía de la gracia. La, la memoria nos dice que todo es gracia, que nuestra vida está en relación a Dios. Y esto es gracia. Al reconocimiento de los dones de Dios y a la gratitud por ellos, a vivir dentro de una tradición sin cortar sus raíces. Ser cristianos con raíces. Ser cristianos con raíces. A la luz de esto, comprendemos el valor de la memoria en la catequesis como una clave importante para la transmisión de la revelación. El aprendizaje de las fórmulas de fe y su profesión creyente debe incluirse en el cauce del ejercicio tradicional y válido de la traditio y reditio, gracias al cual, a la entrega de la fe en la catequesis, corresponde la respuesta del hombre a lo largo del camino catequético y después en la vida. Esto es importante, ¿no? Primero, antes de explicar esto, ejemplo, en el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, la memoria es fundamental. ¿Por qué? Era de transmisión, la fe se transmitía de forma oral. Quiere decir que se aprendían, digamos, si nosotros creemos un poquito la profesión de fe, el credo del Antiguo Testamento, se lo aprendían de memoria y se lo contaban a sus hijos. Entonces ellos lo aprendían de nuevo, de memoria y lo pasaban y lo contaban y lo transmitían a sus hijos de generación en generación. Esto es importante. También nosotros, ¿no? Como catequistas, aprendernos algunos textos bíblicos, algunos no textos bíblicos así, todo grande, algunos versículos. ¿Por qué? Cuando nosotros estamos así en momentos difíciles, recordarnos de un versículo bíblico, recordarnos de un versículo de un salmo, nos ayuda. Y también nosotros hemos aprendido la profesión de fe, ¿no? El credo de memoria, el Padre Nuestro. Lo hemos aprendido de memoria, pero que no es una memoria infértil, tiene que ser una memoria fecunda, que cuando yo rezo la profesión de fe, en mí pueda crear una realidad nueva, pueda transformarme. Esto es la memoria. No es una repetición así solo de palabras, sino que lo que yo estoy diciendo, lo aprendido de memoria, pueda tocar mi vida. Esa respuesta, porque la fe es un don, se necesita
la respuesta de la persona, que pueda adherir a la fe. Y al mismo tiempo, esta adhesión, esta adhesión a la fe nos lleva a qué? A un proceso interior de acoger también los contenidos de la fe en nuestra propia vida. Y la respuesta, sin embargo, no es automática, ya que la fe transmitida y escuchada necesita una recepción adecuada. Digamos, a nosotros nos han anunciado la buena noticia, nos han anunciado el querigma, lo hemos recibido como don, hemos recibido la fe como don de nuestros padres, pero es necesario ir interiorizando, ir interiorizándolo, ir viviéndolo en otras palabras. El cuarto punto es el lenguaje. El lenguaje con sus significados relacionales es constitutivo de la experiencia humana. La catequesis se mide por la diversidad de las personas, su cultura, su historia o entorno, su manera y capacidad de entender la realidad. Todos hacemos experiencia de lenguaje, ¿verdad? De la comunicación. Es parte de nuestro ser humanos. Pero también el lenguaje hoy en día va cambiando. Esta es una acción pedagógica que se articula sobre los diversos lenguajes de las personas y que al mismo tiempo es portadora de un lenguaje específico. De hecho, no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que están y expresan y que la fe nos permite tocar. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con ayuda de las fórmulas de fe. Ejemplo, nuestra fórmula de fe, ¿no? Utiliza un lenguaje específico, pero en este lenguaje está una realidad más profunda que tiene que tocar nuestra carne, tiene que tocar nuestra humanidad, que tiene que ayudarnos a vivir con más autenticidad nuestro ser cristianos. El lenguaje nos ayuda, pero transmite un contenido profundo. Por tanto, la catequesis se expresa en un lenguaje que es expresión de la fe de la Iglesia. En su historia, la Iglesia ha comunicado la fe a través de la Sagrada Escritura, que es un lenguaje bíblico, símbolos y ritos litúrgicos, un lenguaje simbólico litúrgico. Los escritos de los padres, profesiones de fe, formulaciones del magisterio, lenguaje doctrinal. Y el testimonio de los santos y mártires es un lenguaje performativo. Estos son los principales lenguajes de la fe eclesial, que permiten a los fieles tener una lengua común. Algo que, ejemplo, ¿no? El lenguaje bíblico en las Sagradas Escrituras. Todos podemos comprenderlo, porque si nosotros leemos la palabra de Dios, es un lenguaje que nos acomuna, que nos sentimos parte de una misma familia que se nutre de la palabra de Dios. Lo mismo, un lenguaje simbólico litúrgico. Cada misa, cada misa nosotros utilizamos este lenguaje y esto también nos hace que tengamos una visión de conjunto. Ese lenguaje que compartimos y que nos hace vivir en comunión unos con los otros. Los escritos de los padres, las profesiones de fe y todo lo demás. Y también para nosotros la catequesis los valora, explica su significado y relevancia para la vida de los creyentes.
tener una lengua en común. Es el lenguaje de nuestra fe, de la iglesia, ¿no? Lo que hemos dicho aquí ahora. Bien, tenemos, tenemos aquí algo importante, un poco sobre el lenguaje. Tenemos ahí el lenguaje narrativo, también el lenguaje del arte y otro punto que es el lenguaje e instrumentos digitales. Hay algo importante en el lenguaje narrativo, ¿no? En el lenguaje narrativo porque es algo autobiográfico. Ejemplo, ¿no? Que nosotros narramos, relatamos la historia de la salvación. En el narrativo, ejemplo, los evangelios. En los evangelios son relatos, son narraciones. Y esto también es importante, ¿no? Cómo se va narrando la historia de la salvación. Y también cómo la comunidad de la iglesia es cada día más consciente de la identidad narrativa de la misma fe. Así lo demuestra la Sagrada Escritura en los grandes relatos de los orígenes, de los patriarcas, el pueblo elegido en la historia de Jesús contada en los evangelios y en las historias de los comienzos de la iglesia, cómo se va narrando nuestra historia de salvación. También nosotros en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cuando tú narras, cuando tú relatas un hecho que te pasó, porque es parte también de nuestra vida cotidiana, la narración. Y el lenguaje narrativo tiene la capacidad intrínseca de armonizar todos los lenguajes de la fe en torno a su núcleo, que es el misterio pascual. Además, favorece el dinamismo vivencial de la fe, ya que involucra a la persona en todas sus dimensiones, afectiva, cognitiva y volitiva. Aquí es importante, ¿no? Favorece un dinamismo vivencial de la fe, ya que involucra a toda la persona. ¿Qué quiere decir? Afectiva. Cuando se hace una narración, también se involucra los sentimientos, cognitiva, también involucra todo nuestra parte del razonamiento y involucra a toda la persona. Imagínense, la parábola, cómo lo narra Lucas 15, del hijo pródigo. Ahí nosotros vemos pensamientos, sentimientos, decisiones, cómo este padre está sintiendo cuando su hijo se va, pero cuando viene, vuelve. Es una narración que nos hace partícipe de esta experiencia de este padre. Involucra a toda la persona. El lenguaje narrativo es principalmente apropiado para la transmisión del mensaje de la fe en una cultura cada vez más pobre de modelos de comunicación profundos y eficaces. Eco, el lenguaje narrativo propio hoy en día es necesario, porque hoy en día tenemos mucha información, tenemos una comunicación que solo informamos, pero que no hay una comunicación sincera, que sea eficaz, que involucre la vida uno en el otro. Nosotros hoy en día somos expertos en informar, pero no en tener conversaciones profundas que llenen la vida uno del otro. Un lenguaje narrativo te ayuda a tener, digamos, una comunicación profunda que nutra la vida del otro. Mientras que el lenguaje del arte, nosotros lo tenemos, ¿no? Digamos, el mundo de nosotros cristiano, el mundo de la iglesia, tenemos muchas imágenes. Las imágenes del arte cristiano, cuando son auténticas,
cuando son imágenes que evangelizan, que transmiten la vida divina. Es, es una evangelización, porque tú miras una imagen y tú dices, no qué bonito, sino que te hace recordar a Dios. Se admira la belleza, sí, pero tiene que hacernos memoria de Dios. Ejemplo, si yo miro, contemplo la imagen del Señor de los Milagros, mi primer pensamiento no es qué bonita imagen, no. Lo que cree en mí eh, es un maravillarme que cuánto Dios me amó. Este lenguaje del arte también es transformativo, porque no solo me muestra la belleza, sino que me muestra una realidad que va más allá de la imagen. Esto es un lenguaje del arte, ¿no? Que sugiere que el Señor está vivo, presente y operante en la iglesia y en la historia. Son estas imágenes sagradas. También en nuestro tiempo, ¿no? Las imágenes cristianas pueden ayudar pueden ayudar a experimentar el encuentro con Dios a través de la contemplación de su belleza. El arte cristiano, digamos, las imágenes, ¿no? que nosotros tenemos, pueden ayudar a experimentar este encuentro con Dios a través de la contemplación. También nos ayudan a conocer y memorizar los acontecimientos de la historia de la salvación de un modo más rápido y inmediato, a través del arte, de las imágenes. Ejemplo, a un niño muestra una imagen de Jesús narrando o contando las parábolas. Ejemplo, muestra una imagen del, del Padre Misericordioso y muestra un texto que explica propio el Padre Misericordioso. Ellos van a entender más con la imagen que con la explicación o con el texto o el comentario de el Padre Misericordioso, porque la imagen ayuda y también queda en nuestra memoria. A veces somos más visivos. También así podemos en nuestras catequesis utilizar las imágenes, saber transmitir a través de este arte, ¿no? Del arte cristiano. Y no solo el arte, digamos, no solo las imágenes, también está la música de la iglesia de inmenso valor artístico y espiritual. Cuando tú escuchas un canto armonizado, un canto bonito, un canto que tiene palabras profundas, te hace experimentar que Dios está presente, que Dios está vivo, que a través de la canción, a través de la música, tú puedes encontrarte con Dios. Y después tenemos el lenguaje y los instrumentos digitales. Como saben, nosotros hoy en día somos expertos en los instrumentos digitales, digamos, para los más jóvenes, ¿no? De este tiempo, son expertos propios. Hoy en día, la fe también pasa por las redes sociales. Y es necesario también que nosotros entremos, evangelicemos, catequicemos a través de los medios digitales, porque ahí están los jóvenes, ahí están las nuevas generaciones, porque es su espacio donde ellos se encuentran. Y esto también tiene puntos positivos. Ejemplo, la comunicación. Hasta nosotros que ahora estamos con esto, ¿no? Del Zoom, de las transmisiones en Facebook, eso es un medio que se tiene que valorar.
porque nos ayuda también a formarnos más, conocer más, pero también tenemos que ser conscientes que los medios digitales tienen que ser evangelizados, porque no basta una comunicación digital, es necesario una comunicación presencial, porque cuando tenemos esta comunicación presencial, tú estás delante de un rostro, no de una pantalla. Estás delante de una persona en concreto, no con una pantalla. La persona, digamos, puedes verlo, cómo reacciona a la transmisión de la fe. Esto es importante. Las, las tecnologías de la información y la comunicación, las redes sociales, son importantes. Que nosotros también tenemos que colaborar, trabajar en común, también nos puede ayudar a intercambiar experiencias, pero también es necesario lo presencial. Evangelizar los medios digitales para valorizar, digamos, los encuentros, las experiencias, pero sin olvidarnos que las dos cosas van juntas. Lo presencial, el encuentro personal con el otro rostro es necesario. Y aún más, si nosotros hablamos en nuestras catequesis. En nuestras catequesis es necesario lo presencial. Como se dice, ¿no? Que la realidad virtual no puede reemplazar la realidad espiritual, sacramental y eclesial vivida en el encuentro directo con las personas. Y aquí voy a decir una cosa, espero que no se escandalicen. Ejemplo, ¿no? En tiempos de pandemia nosotros escuchábamos la misa por la televisión, por las redes sociales, porque era un momento delicado, que las iglesias estaban cerradas, muchas de las iglesias, entonces se escuchaba, pero no podemos quedarnos con la idea que sea virtual la misa, no, tenemos que vivirlo en modo presencial, porque primero, te hace vivir el encuentro con Cristo, Eucaristía. Segundo, te encuentras con la comunidad eclesial que celebra, que se reúne a celebrar el misterio pascual. Tiene estas dos dimensiones, lo comunitario también. No puede reemplazar, lo virtual no puede reemplazar la realidad espiritual, sacramental y eclesial, vivida en el encuentro directo con las personas. Esto no olvidemos. El quinto punto es el grupo. La comunidad cristiana es el sujeto principal de la catequesis. Por esta razón, la pedagogía de la catequesis debe dirigir todos los esfuerzos para hacer comprender la importancia de la comunidad como un espacio fundamental para el crecimiento personal. La comunidad cristiana. En la comunidad cristiana es donde nosotros, comunidad cristiana, la comunidad eclesial, otra palabra sería la parroquia, ¿no? Digamos, en esta comunidad eclesial es donde nosotros crecemos y nos nutrimos y vivimos nuestra fe. Es ahí donde nuestra fe va creciendo, donde vamos madurando. Por eso la forma comunitaria es también visible en la dinámica del grupo. Y aquí vamos al grupo, ¿no? Ejemplo, el grupo de la confirmación, el grupo de los niños que se preparan para la Eucaristía, o el grupo de la infancia y adolescencia misionera, que es un lugar concreto para vivir nuevas relaciones generadas por Jesucristo. Esto es importante. El centro del grupo no es el responsable o el líder. El centro del grupo es Cristo. El centro del grupo es Cristo.
que pueden transformarse en una verdadera experiencia de fraternidad. Bellísimo, ¿no? El grupo se reúne alrededor del centro que es Cristo y todos forman una fraternidad. El grupo es importante en los procesos de formación de las personas. Esto se aplica a todas las edades, para los niños más pequeños, para que les ayuden a vivir una buena socialización, para los jóvenes que sientan mucho la necesidad de relaciones auténticas, para los adultos que quieren experimentar el compartir y la corresponsabilidad en la iglesia y en la sociedad, para todas las edades. Nosotros somos seres relacionales, sociables, necesitamos unos de los otros. La interacción constructiva entre las diferentes personas constituye al grupo como un lugar donde florece un profundo intercambio y una gran comunicación. Esto es importante porque cuando hay un grupo donde se vive relaciones que ayudan a crecer a la persona, hace como una pequeña familia. Florece el intercambio, quieres compartir tu experiencia, compartes alegrías, compartes tristezas. Digamos, es un espacio donde tú te puedes confiar y la comunicación fluye. Cuando esa interacción es intensa y eficaz, el grupo sirve mejor como apoyo para el crecimiento de sus miembros. El punto 6, el espacio. Toda cultura, sociedad o comunidad tiene no solo su propio lenguaje verbal, icónico y gestual, sino que también se expresa y se comunica a través del espacio. Del mismo modo, la Iglesia ha dado significados específicos a sus espacios, utilizando los elementos de la arquitectura en función del mensaje cristiano. A lo largo de los siglos ha creado espacios adecuados para acoger a la gente y llevar a cabo sus actividades. Celebración de los misterios divinos. ¿Qué quiere decir? Nuestro templo, nuestra capilla, nuestra parroquia es un espacio sagrado. Compartir fraternalmente y enseñar. Ejemplo, ¿no? Los espacios donde nosotros, los salones o como lo llamamos, los espacios donde se comparte la catequesis. Los espacios para la catequesis son lugares a través de los cuales la comunidad expresa su forma de evangelizar. En el contexto social y cultural de hoy, es necesaria una reflexión sobre la especificidad de los lugares de la catequesis como instrumento de proclamación y educación en las relaciones humanas. Ejemplo, ¿no? También nosotros podemos pensar este espacio de la catequesis. Antes la catequesis familiar se hacía en las familias. Era un espacio de encuentro donde se hacía notar cómo la catequesis se hace en la iglesia doméstica, que es la familia. Era un espacio vital, un espacio donde se llevaba a cabo la catequesis. Y así sucesivamente hay espacios, ¿no? Ejemplo, un espacio que todos conocemos es el espacio de la celebración de los misterios divinos, que es la capilla o el templo o la iglesia. Entonces, en modo de conclusión, nosotros vemos, ¿no? Como el capítulo 7 hay diferentes metodologías para la catequesis, en la catequesis, pero hay una pluralidad. Pero no olvidemos que siempre tenemos que ver y contemplar el estilo de Jesús. La metodología nace del Evangelio para que sea más eficaz la transmisión de fe, para catequizar, evangelizar desde el Evangelio y anunciar los contenidos de fe. Y para esto nosotros tenemos el misterio de la encarnación, ¿no? Donde se inspira toda pedagogía de la catequesis. El misterio de la encarnación es que la palabra se hizo carne, vino a habitar entre nosotros.
que la palabra de Dios tiene que encarnarse en las personas, pero también encarnarse en el pueblo de Dios, que la constituye. Muy bien, gracias. Gracias por la escucha y espero que ustedes puedan leer todo el capítulo 7 y así ir reflexionando, preguntándose, viendo cómo también podemos enriquecer nuestra catequesis, cómo ser más creativos, también cómo buscar de ir buscando nuevos métodos para que nuestra catequesis sea fecunda. Muy bien, yo les invito a que puedan leer, reflexionar, profundizar este capítulo 7, la metodología y la catequesis, para el próximo miércoles seguir con el capítulo 8. El capítulo 8 que es sobre la catequesis en la vida de las personas. Entonces, vamos a ir un poco presentándolo así y con el compromiso que cada uno de nosotros puede leerlo detenidamente, profundizando, interrogándonos para ir creciendo como catequistas. Muy Gracias, bien, hermana. gracias. Gracias, hermana, por este bonito, importante capítulo que nos da. Y hermana, aquellos que deseen comprar el directorio, de repente, ¿dónde lo pueden conseguir también? Al directorio para la catequesis lo están vendiendo en la conferencia episcopal. Ok. Gracias, hermanita, por el dato. Gracias y también a los que nos están escuchando, hay una gran novedad, ¿no? Estamos haciendo una semana bíblica que nos ayudará a ir un poco preparándonos, formándonos sobre las Sagradas Escrituras. Les invitamos a que se inscriban y que también participen en esta formación porque tenemos algunos ponentes que son de otros países con experiencias muy ricas y también bien preparados. Gracias y nos vemos el próximo jueves. Gracias, hermana.